Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama habla sobre la compasión como la respuesta al mundo problemático de hoy. Fallece el venerable Chödek, expreso político tibetano. El Sikyon y el Kalon de Educación sostienen una charla con los mejores estudiantes tibetanos. El Comité Permanente elige a 2 comisionados electorales adicionales. Tíbet y Hong Kong, foco de atención sobre las promesas incumplidas de China. La ITCO convoca a un seminario web sobre la estrategia futura para profundizar las relaciones entre la India y el Tíbet. El Departamento de Salud conmemora el Día Mundial de la Hepatitis 2020. Use un cubrebocas con la bandera tibetana durante la pandemia, propone el Grupo de Apoyo al Tíbet de Portugal. La Administración Central Tibetana lamenta el fallecimiento de Lee Teng-hui y recuerda su reunión histórica con su santidad, el Dalai Lama. Su santidad el Dalai Lama dio una charla sobre la compasión, la respuesta al mundo problemático de hoy, a estudiantes de varias instituciones educativas indias que buscaron la orientación de su santidad con respecto a la compasión y la esperanza el miércoles de esta semana. Su santidad sugirió que cuando un individuo enfrenta ciertos problemas, es útil confiar en el consejo de Shantideva, maestro de Nalanda del siglo VIII. In his writing, Bodhisattva Charya Avatara, he mentioned in it, when we face some problem, then we should analyze if that problem can overcome, then you see no use, no need worry, work hard. If the situation no way to overcome, then no need worry. Just we can't avoid that. De manera similar, el jueves de la semana pasada, su santidad habló sobre la compasión en la práctica médica ante la Asociación Global de Médicos de Origen Indio y Académicos de Yoga. Muchas personas que trabajan en el campo de la medicina en todo el mundo se unieron a la sesión donde su santidad mencionó que en el pasado aprendimos a observar la higiene física para proteger nuestra salud y ahora para aprender a preservar nuestra tranquilidad necesitamos adoptar los principios de higiene emocional. El venerable Tenzin Chödek, un expreso político tibetano que participó en el levantamiento masivo de 1968 en el condado de Driru, Tibet, falleció en Dharamsala el domingo de esta semana. Como miles de monjes y monjas tibetanos en el Tíbet, el venerable Chödek fue forzado a salir del monasterio y a realizar trabajos forzados. En septiembre de 1969 fue arrestado y encarcelado durante 12 años. Vino a la India en 1996 para buscar las bendiciones de su santidad, el Dalai Lama. Según el Departamento de Educación de la Administración Central Tibetana, los resultados de la 12ª Junta de la CBSE 2020 han mejorado tanto cualitativa como cuantitativamente. 3 estudiantes sobresalientes que establecieron un precedente histórico al obtener un puntaje superior al 95% se unieron a una conversación en vivo el martes de esta semana con el Sikyon Dr. Lobsang Sangye y el Kalon de Educación, la doctora Pema Yanch, para discutir y recibir asesoramiento sobre opciones de carrera y de la vida en general. When you go to cities, you will face that kind of mental stress and challenges. At that time, you should remember and you should be very proud that of who you are. Okay, you studied in Tibetan schools, the teachers were good. You should always remember. Think about in your own family member, think about your brothers and sisters. Think about your parents, your grandparents, or great-great-grandparents. And then compare them with the opportunities that you had, the gift of education, the gift of schooling. Una interacción virtual similar con los padres de familia tuvo lugar este jueves con la ministra de Educación, la doctora Pema Yanchen, y el consejero vocacional, Don Karwakmo. Geshe Madele Wamo, maestra del convento de Dolma Ling, y el señor Sonam Yeltsin, ex parlamentario tibetano y actual profesor titular del Colegio de Estudios Tibetanos Superiores,
fueron elegidos por unanimidad como comisionados electorales adicionales de la Comisión Electoral Principal por los miembros del Comité Permanente en la 324ª reunión del Comité Permanente del 16º Parlamento Tibetano en el Exilio. Según la Carta de los Tibetanos en el Exilio, a medida que se celebren las elecciones para Sikyon y para Parlamento Tibetano, se requerirán 2 comisionados electorales adicionales que servirán durante un periodo que va desde el inicio del aviso del proceso electoral hasta la declaración de los resultados finales de la votación. En un seminario web organizado por la Oficina del Tíbet Londres, los panelistas discutieron sobre el Tíbet y Hong Kong a raíz de la aprobación por parte de China de la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong el lunes de la semana pasada. El presidente de la Administración Central Tibetana, Dr. Lobsang Sangye, mencionó el acuerdo de 17 puntos con el Tíbet de 1951 que se violó y se negaron todas las promesas hechas a los tibetanos. Met with Zhou Enlai, met with Mao Zedong and other leaders, trying to persuade them to grant them the autonomy as promised. But it was pretty clear that the Chinese government intention was to deny the very autonomy that was promised. El Dr. Sangye agregó que Hong Kong ahora enfrenta la trágica experiencia del Tíbet. El diputado Tou Tugendhat, presidente del Comité Selecto de Asuntos Exteriores, dijo que la relación entre el Reino Unido y China ha empeorado significativamente desde que Xi Jinping asumió el cargo de presidente, citando el ejemplo de la decisión del gobierno del Reino Unido sobre Huawei. And so I think it's a positive statement about the connection between Britain and the Chinese people, but I think it also recognizes the difficulty that we have with the communist government. El diputado Tim Loughton, copresidente del grupo parlamentario de todos los partidos para el Tíbet en el Reino Unido, mencionó la influencia de China en las juntas de consejos del Reino Unido y expresó su gran preocupación por la creciente influencia de China en los campus universitarios a través de los institutos Confucio. That I reintroduced a couple of weeks ago my Tibet reciprocal access bill, which looks like this. This is something which I actually brought into Parliament last year, initially, after Chris Law, the co-chair of the All-Party Tibet Group, and I travelled to Riga to the International Tibet Parliamentarians Conference, and we heard how this legislation had been brought in the United States. It was an extraordinary piece and a powerful piece of legislation. El diputado Loughton presentó el proyecto de ley de acceso recíproco al Tíbet en la Cámara de los Comunes el año pasado y dijo que estaba muy inspirado por los Estados Unidos que presentaron primero la legislación. El profesor Kerry Brown, director del Instituto Lu China de King's College de Londres, destacó 3 cuestiones: geopolítica, oportunidad y cuestiones domésticas en China. I mean, on the geopolitics, I mean, it's obviously already clear that space is tightening. China has a number of issues, I guess, with America, with Europe, with the UK, with Australia, and La Oficina de Coordinación de India-Tíbet convocó un seminario web sobre la estrategia futura de relación dependiente entre la India y el Tíbet y protesta contra el régimen comunista chino el martes de la semana pasada. Los participantes fueron los miembros del Grupo Central, Grupo de Apoyo al Tíbet, y de la Sociedad por la Amistad Tíbet-India, entre otros. Los participantes discutieron el tema del Tíbet como crucial, no solo para el Tíbet, sino también para toda la región del Himalaya, y por lo tanto, para mantener viva la esperanza, los miembros del grupo deben mantenerse firmes, apoyar y mantener viva la llama del Tibat Mukti Sadhana. La Organización Mundial de la Salud celebró el Día Mundial de la Hepatitis 2020 con el tema Un futuro libre de hepatitis, que se centra en la prevención de la hepatitis B entre las madres y los recién nacidos. El Calón de Salud de la Administración Central Tibetana, Chekyung Wanchuk, dijo que la muerte causada por la hepatitis en la comunidad tibetana ha disminuido significativamente según los datos recopilados por el Departamento de Salud. El porcentaje de pacientes con hepatitis se ha reducido del 8.9% al 6.6% en los últimos 6 o 7 años. El Calón de Salud habló sobre el compromiso del departamento de cubrir alrededor del 80 al 90% de la población tibetana a través de la aplicación de una prueba que proporcionaría datos precisos y ayudará a elaborar políticas para erradicar la enfermedad completamente de la comunidad. El Grupo de Apoyo al Tíbet Portugal combina activismo y seguridad de la salud, poniendo a la venta cubrebocas con banderas tibetanas. Alexandra Correia, del Grupo de Apoyo al Tíbet, dijo que ella y su hija replicaron la tendencia establecida en la reciente reunión del Consejo de la Unión Europea,
donde la mayoría de los líderes europeos fueron observados usando cubrebocas con sus propias banderas nacionales. People all over the world were interested in a mask and wanted also to have it, so we started sending it all over. It was a huge success. We were really happy for it, and it made us realize that our impact, our contribution shifted from, a small scope to a much wider audience. With the proceedings from the mask, we plan on, investing in our own communication, in creating a proper website so that we can communicate in a better way to people, not only here in Portugal, but who knows, also abroad. And in that way, also create liaisons with people and organizations all across the world. Alexandra dijo que este activismo en tiempos del COVID ha recibido una respuesta muy positiva y el éxito de esta campaña de cubrebocas con la bandera le ha dado a ella un nuevo impulso para hacer más y mejor activismo por el Tíbet. La oficina del Tíbet Bruselas ha alentado y apreciado el trabajo de Alexandra. El sitio Dr. Lobsang Sangye lamentó el fallecimiento del expresidente de Taiwán, Lee Teng-hui. El Dr. Sangye dijo que Lee Teng-hui fue el primer presidente de Taiwán en recibir a su santidad el Dalai Lama en 1997, forjando un nuevo capítulo de amistad y solidaridad entre los dos pueblos. El Dr. Sangye también recordó el papel instrumental del expresidente taiwanés por defender la causa de Taiwán, dirigiendo a su nación a través de la histórica transición de la ley marcial a una democracia completamente desarrollada. Lee Teng-hui, como presidente de Taiwán, dirigió la transformación de una isla bajo el dominio autoritario a una de las democracias más vibrantes y prósperas de Asia. Murió el jueves en Taipei, capital de Taiwán. Tenía 97 años. Es todo por hoy. Muchas gracias. Que tengan una excelente semana.